Hombre, Ode, Hombre, pues nada, ¿Cuánto- Javi, ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal, macho? Hello. ¿Qué es de tu vida? Pues nada, aquí descansando en Alemania un poquito. Que iba a decirte que el domingo pasado, que bueno, que ya explicamos cómo fue un poquito la primera parte de los Balcanes y que me gustaría que nos presentaras cómo fue la segunda. Pues sí, la verdad es que ya hace tiempo de eso, hace unas pocas semanas, pero han pasado tantas cosas que no... Tu pinchazo, que me la gocé. Sí, mi pinchazo en parado. ¿Cómo? ¿Que pinchaste? Explícame eso. ¿Cómo? Yo nunca he pinchado en viajes y con Javi ya voy dos. A Gosnava le salió la cadena una vez, que tampoco se me ha salido nunca la cadena en un viaje. Atentos a lo que os voy a contar. Tengo noticias desde Macedonia y muy importantes. El que parecía invencible, el que parecía que nunca sufre, el que parecía que nunca tiene ninguna avería con la cadena, el que parecía que nunca pincha una rueda, ha pinchado una puta rueda, ¿vale? Apóyala ahí. Está apoyada. Pues ha pinchado, ¿vale? Y luego subimos al monte, en el Parque Nacional, Galichicha. Bueno, hemos subido a la cima entre los dos lagos del Parque Nacional Galichicha, al lado de Ohrid. Bueno, hemos subido un 1500 para ver la vista, que decían que se veían los dos lagos. Las vistas impresionan. What a beautiful view. It's really beautiful. Esos son los franceses que hemos adoptado. Bueno, van un poco despacio, pero bueno, nos hacen I gracia. got you. I love Glucosport. Bajamos todo en 10 minutos y luego tuvimos sorpresita abajo. Recompensa. Ven por aquí. Entre los franceses y tú hay no sé cuántos kilos de manzanas cogisteis. ¿Y no tuviste que ir a una tienda? Cuando llegamos al primer pueblo, fui a una tienda que en cuanto le di la vuelta a la bici, el tío ya me dijo caput, finito. No sabíamos si era la llanta o era la cubierta. Y el chico nos dijo, Broken. cubierta, finito. Bueno, luego ¿qué vino después de Macedonia? Nos separamos en la frontera casi de Bulgaria. ¿Y en Bulgaria qué hicisteis? Pues en Bulgaria el primer tramo fue bastante horrible porque era todo por carretera, no hay arcén, los camiones iban muy pegados, llovía y teníamos ganas de llegar a Sofía para llegar a casa de Simona y aparcamos las bicis ahí 3 días y nos fuimos al monte. Estamos en Bulgaria y Javi va a hacer una tortilla por la noche y va a comprar uno de los ingredientes. Den leva. ¿Den leva? Kan dere noe destillet? Nei, norsk destillet. Tourist price, no. 5 kilos para una tortilla. Okay, 5 kilos. Okay, bueno. It's only 1 minute. No, but 5, yeah. Og det is skei. No, I already speak Bulgarian. I'm letting Javi practice. Ah, ok. Bueno, ya está, ya tenemos nuestras patatas.
¿Dónde fuiste después de Bulgaria? Pues derechitos a Estambul, ya eran como días de descuento. ¿Y cómo fue la entrada en la capital? Fue los últimos 30 kilómetros, pues nosotros ahí con nuestras bicis, con el libanés que conocimos que iba, el libanés sordomudo que iba en su scooter cargado de bultos, pues también le comentamos que íbamos a ir a un albergue bastante barato. No callaba el tío, ¿eh? Sí, sí, O sea, y no. se comunicaba con nosotros, no de hablar, pero se comunicaba por gestos. Y bueno, pues con él hicimos los últimos 30 kilómetros hasta el centro de Estambul, adrenalina a tope, adelantando autobuses, coches, nos metíamos por todos los huecos. ¡Vamos, hostia! Llegamos a Estambul. Bueno, pues bueno, ya hemos dejado los Balcanes y ahora antes de tirar para Asia, todavía nos queda una sorpresa que bueno, ya la veréis en el vídeo que viene, el próximo domingo. El bombazo del cochazo. Bueno, Dave, tío, pues nada, un abrazo y nos vemos la semana que viene, ¿vale? Pues sí, nada, que es, en una semana ya estoy ahí. Venga, tío. cuídate y seguimos hablando. Venga, hasta luego. Venga, agur. Agur.